La concientización es importante para prevenir la enfermedad y anticiparse las complicaciones en caso de niños nacidos con anemia drepanocytica. Igualmente se recomienda a las personas con antecedentes familiares a este gen practicarse una electroforesis de hemoglobina con la finalidad de conocer si son portadores de hemoglobinopatías. Drepanocitosis o anemia de células falciformes. Esto es nuestro tema el día de hoy acá en Soluciones. ¿Qué causa que una persona padezca esta enfermedad? Como habíamos dicho, la persona que padece la enfermedad de drepanocitosis es porque tiene los dos genes del padre y de la madre, porque solamente va a producir hemoglobina S. Esto ocasiona el cambio de la forma del glóbulo rojo y alteraciones a nivel de la vida media de este glóbulo rojo, ya que se rompe con facilidad y por eso también tienden a tener hemoglobinas bajas. Es decir, doctora, que si una persona tiene drepanocitosis y su pareja no la tiene, el hijo no la va a tener. Bueno, eso depende también de la herencia. El gen de la hemoglobina S es un gen recesivo, es decir, que la persona debería tener los dos genes. Si tenemos una persona con drepanocitosis y otra persona que no tiene el gen S, va a tener a todos los hijos portadores. Eso es importante saberlo. Aquellos que son portadores pueden tener en un 25% de cada embarazo la probabilidad de tener un hijo con drepanocitosis. Que desarrolle la enfermedad. Que desarrolle la enfermedad con todas las manifestaciones y las complicaciones si no se evitan. Ok, pero hay otro 50% de probabilidades en este caso. Hay 50% de que sean portadores y un 25% de que ese niño sea normal completamente. A pesar de que ambos padres tengan el gen. Pero eso es, la probabilidad es por cada embarazo, o sea, se corre el riesgo de tener un niño con drepanocitosis. Ahora, esto es importante preguntarlo porque muchísimas personas dicen, bueno, si yo tengo drepanocitosis y mi esposo la tiene, o en el caso de las mujeres, o mi esposa, ¿qué hacer, no? ¿Puedo concebir? ¿No puedo concebir? Sí, primero es necesario aclarar los términos. Cuando nosotros hablamos de drepanocitosis, ya estamos hablando de enfermedad. Y los portadores no los llamamos drepanocíticos, sino portadores del gen de hemoglobina S o rasgo drepanocítico. Okay. Entonces, si los dos, como dijo la doctora, si las dos personas, la pareja, pues las dos personas son portadoras, tienen eso el 25% de probabilidades de tener niños con drepanocitosis, es decir, niños enfermos. ¿Y si las dos personas, doctora, han desarrollado la enfermedad? Bueno, si han desarrollado, quiere decir que ellos son drepanocíticos, entonces el 100% de sus hijos también van a presentar la enfermedad. Ahí no hay, digamos, otra opción. No, porque quiere decir que ambos miembros de la pareja son enfermos. Okay. O sea, tienen la enfermedad. Doctora, usted decía además que el momento en el que estos síntomas comienzan a aparecer, en el caso de que la persona no sea solo portadora, sino que desarrolle la enfermedad, esto tiene que ver o se encuentra alrededor de los 6-7 meses de vida, ¿no? Allí es cuando el niño puede comenzar a dar síntomas. Pero, ¿puede una persona nacer, digamos, siendo portadora y en algún otro momento de su vida desarrollar la enfermedad? No. O sencillamente si no la desarrolló a los 6-7 meses ya no la va a desarrollar. No. El portador será portador desde el momento del nacimiento hasta el último de sus días. El portador no se transforma en enfermedad. Igual que hay que aclarar, porque muchas personas a los padres cuando le decimos que su niño tiene drepanocitosis, se angustian porque piensan en leucemia. No, la drepanocitosis es drepanocitosis. Y la leucemia es leucemia. Si en un momento dado aparece una leucemia en una persona con drepanocitosis, es otra cosa, igualito como la desarrollaría una persona que no tiene drepanocitosis. ¿Y es esta una enfermedad fácil de diagnosticar, doctora? Bueno, lo primero es que hay que sospecharla. Sobre todo aquellos médicos pediatras que reciben a niños entre 7 y 8 meses, que tienen infecciones respiratorias a repetición, que están con anemia. Hay que sospechar la enfermedad para poder solicitar el estudio correspondiente, que es la electroforesis de hemoglobina. Por eso hay que hacer énfasis en que hay que pensar en esta enfermedad
en todos estos casos que les he ¿Cómo comentado. funciona ese estudio? ¿Qué es lo que busca específicamente? Ese es un estudio que se basa en la carga eléctrica de la hemoglobina, que tiene un patrón de migración en un gel de agarosa. Es algo complicado, pero es una manera de identificar la hemoglobina alterada. ¿Se suele identificar esta enfermedad, doctora, en estos primeros meses de vida? ¿O se dan muchos casos en los que quizás el niño, pues ya ha transcurrido 1, 2, 3, 5 años, es cuando se detecta? Sí, lo ideal sería que dispusiéramos en el país de un sistema de diagnóstico neonatal. Diagnosticarlo con la prueba que conocemos comúnmente como la prueba del talón, incluir en ese estudio el estudio o el depistaje de las hemoglobinopatías. Cuando se hace este estudio, que es en las primeras horas de nacido, si se detecta que hay hemoglobina S, porque uno lo que hace es buscar el tipo de hemoglobina. Si hay hemoglobina S, se sugiere repetirlo a los 3 meses para ver si hay alguna otra hemoglobinopatía, como una talasemia asociada u otro tipo de hemoglobina. En cuanto a tu pregunta específica de cuándo aparece, es posible que una persona tenga una drepanocitosis o una enfermedad drepanocítica y que se le diagnostique en edad adulta. Sucede, por ejemplo, con mujeres que es en el momento del embarazo o después del parto, cuando hacen las primeras manifestaciones. ¿Y qué tan bueno es esa detección tardía de la enfermedad? Lo que pasa es que estas personas, su hemoglobina S está asociada a otro tipo de hemoglobina, que no es la A, sino que también es una hemoglobina anormal, como es la hemoglobina C. Entonces uno está frente a una enfermedad SC. Y estos evolucionan mucho mejor que si fuese SS. Es decir, si el niño heredó un gen C de un padre y un gen S del otro, tiene hemoglobina SC con mejor pronóstico. Eso en el caso de las mujeres que no, digamos... mujeres u hombres. ¿U hombres también? Sí, sí. Okay. Decía la mujer porque, vamos a decir que se embarazó, la hemoglobina baja durante el embarazo, pero en estos casos baja mucho más. Entonces el obstetra dice, bueno, algo está pasando y se diagnostica en ese momento. O en el postparto, en el puerperio inmediato, se pone amarilla y tendrá una hepatitis. ¿Qué está sucediendo? Es una sepsis. Resulta que lo que tiene es en ese momento hizo una crisis de hemólisis, o sea, de destrucción de los glóbulos rojos. Sus glóbulos rojos se le están destruyendo más que lo habitual y se hace el diagnóstico. Eso es frecuente. Otra cosa que también es importante saber entonces, ¿cuáles son esos síntomas a los que debemos estar alertas para saber si el niño puede tener o no drepanocitosis, ¿no? Esos síntomas que nos pueden hacer sospechar de que está presente o no la enfermedad en desarrollo. Sí, bueno, los síntomas en los niños, como les dije, infecciones respiratorias a repetición. Hay otra manifestación llamada el síndrome mano-pie, en donde se le inflaman los deditos de las manos y de los pies. Es muy doloroso, el niño se pone irritable y no cede con tratamiento habitual como el acetaminofén o el ibuprofeno. La anemia, que también lo habías mencionado. La anemia es un hallazgo típico, hemoglobinas por debajo de 10, 7, 8 gramos de hemoglobina. Hay otra manifestación un poco más grave, que es cuando ocurre el secuestro esplénico, el vaso, un órgano del abdomen, se pone muy grande y atrapa una gran cantidad de sangre y la hemoglobina puede bajar a valores por debajo de 3 gramos. Y la persona se vuelve más vulnerable a las infecciones, por ejemplo. Sí, estos pacientes son inmunodeprimidos, es decir, tienen las defensas muy bajas, pueden infectarse fácilmente y es por eso que uno coloca en la edad infantil antibióticos mensuales para poder prevenir estas infecciones y es muy importante las vacunas, inmunizar a los niños con todas
las vacunas, sobre todo la de Haemophilus, la de neumococo, la antigripal y todas las virales. Para prevenir futuras para complicaciones. prevenir futuras infecciones y complicaciones. La ictericia, o esto que de lo que hablaba la doctora, que cuando la persona se pone amarilla o el niño se pone amarillo porque quizás se está afectando de alguna forma el hígado, ¿es algo también muy frecuente como síntoma de la drepanocitosis? Sí, no es una afectación del hígado per se, sino que esta ruptura de los glóbulos rojos libera la hemoglobina, y la bilirrubina es un producto del metabolismo, de la degradación de esa hemoglobina. Es por eso que el tinte amarillo, que se llama ictericia, aumenta. ¿Okay? En este caso hay un aumento de la bilirrubina indirecta, es aquella que todavía no ha pasado por el hígado para su metabolismo y su posterior excreción. Ahora, ¿puede la drepanocitosis, y esto ya un poco hablando de las consecuencias de la enfermedad, llegar a causar daños en los órganos, a nivel de los órganos, el hígado, el vaso del que ya hemos hablado, daños severos? Sí, esta enfermedad, si bien es una enfermedad de la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo, como dijimos, que estos glóbulos rojos se atacan en los capilares, disminuyendo el paso de la sangre hacia los mismos, el tejido se daña. Son microinfartos que suceden en los órganos, de allí el dolor tan terrible que estos pacientes presentan. En el curso del tiempo, estos infartos se suceden de una manera infinita y van dañando el hígado, porque cada vez que se obstruye hay un microinfarto, un infarto que ni siquiera a lo mejor lo vamos a ver otras veces un poco más grande, pero a la larga el tejido se va a dañar, y eso sucede en cualquier órgano del cuerpo. Es decir, el riesgo de necrosis. Sí, el vaso se destruye. Estos pacientes, si uno le hiciese un ultrasonido abdominal, pues no se le va a ver el vaso, porque él se contrajo de tal manera y lo que hay es una cicatriz. Pero igual sucede en los huesos, que es muy frecuente el dolor que presentan estos pacientes en los huesos. Puede haber necrosis de la cabeza del fémur, de la cabeza del húmero, que son las necrosis más frecuentes. Hay alteraciones a nivel de los pulmones, a nivel del hígado, a nivel de cualquier órgano. Ok, ¿y puede esta enfermedad llegar a afectar quizás otros órganos, digamos corazón, puede afectar los pulmones? Sí, pulmones, corazón, el riñón. El corazón quizás es el menos afectado, sin embargo nosotros vamos a tener hipertensión pulmonar que puede aparecer aún en la infancia por consecuencia de los múltiples infartos que hay a nivel de los pulmones, el cerebro también, y es frecuente sobre todo en los niños, lo que la enfermedad cerebral aguda, que es lo que antes llamábamos ACV. El evento cerebrovascular. Sí, agudo, y los niños, pues esto es una complicación gravísima, y además de eso, los riñones provocando insuficiencia renal. Es decir, que en la medida que vamos avanzando en edad, las complicaciones en todos los órganos pues se van a ir apareciendo y van a aumentar. Esto si no se hace el tratamiento adecuado, entiendo, doctora. Sí, las expectativas de vida de estos pacientes, antes se decía que los niños no llegaban a la adolescencia. En la medida que se ha ido conociendo mejor la enfermedad y disponemos de medidas terapéuticas, estas expectativas de vida han ido aumentando. Sobre todo porque vamos a disminuir las complicaciones. Y por lo tanto, la persona puede vivir más, aun cuando tiene una vida más corta que la de un individuo normal. Sin embargo, ¿son altas las probabilidades quizás de mortalidad para las personas que desarrollen la enfermedad todavía? Bueno, eso ha disminuido, afortunadamente, porque como dijo la doctora, ya se conoce más de la enfermedad. También se ha puesto la prevención de las complicaciones a nivel del riñón, de los pulmones, del cerebro, ya que tenemos unas herramientas que nos han ayudado afortunadamente con los controles con el cardiólogo, con el nefrólogo, el neurólogo. En todo caso, tenemos también algo que se llama el ecosonograma Doppler, que se hace en niños de 2 a 16 años para poder saber si hay riesgo de tener una ACV, como habíamos dicho. También tenemos
la parte preventiva de hacer ecocardiogramas para ver si hay hipertensión pulmonar. Eso nos ha ayudado a mantener la prevención. Perfecto. Y para el tratamiento dirigido también hay ciertos criterios que nosotros manejamos para colocar un tratamiento llamado hidroxiurea en todo caso, o las transfusiones crónicas, es decir, mensualmente el paciente se transfunde los glóbulos rojos o sangre para poder mejorar sus condiciones. Eso es parte del tratamiento del cual vamos a hablar ya en el próximo segmento. También preguntarnos si esta enfermedad puede o no tener repercusión en el crecimiento de la persona. De eso hablamos enseguida, luego de esta pausa. Ya venimos.